Bienvenidos al video número 16 de función cuadrática. En este video vamos a ver el eje de simetría y vértice como punto medio de las raíces. Tenemos que completar para eso la siguiente afirmación. Primero, lo que vamos a hacer antes de todo esto es ver una cosa que se cumple en todas nuestras funciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos funciones así. Si nosotros en el vértice, ¿saben qué es el vértice? El vértice es la punta, ¿no? Si nosotros en lo que es la punta hacemos una línea vertical, nos va a dar que eso es el eje de simetría de la función. ¿Qué significa esto? Significa que todos los puntos de la función, la distancia perpendicular al punto de la función, o sea, para un mismo y, si y vale 1, la distancia del x al eje de simetría es la misma distancia que del otro x al eje de simetría. ¿Entienden? De acá a acá, esta distancia perpendicular es la misma que esta distancia perpendicular. Son iguales. ¿Está bien? Distancia es igual a distancia. Estas dos son iguales. ¿Por qué? Porque es como un espejo. Es el eje de simetría. Entonces, de ahí podemos decir que dado que la parábola es siempre simétrica respecto del eje de simetría, que es el x del vértice, porque la coordenada, la fórmula del eje de simetría es x igual a x del vértice, que si el x del vértice es 3, nos queda que x es igual a 3. Entonces el eje de simetría va a ser una recta que pasa por el x igual a 3. ¿Está bien? Entonces, dado que la parábola siempre es simétrica respecto del eje de simetría, las raíces se encuentran equidistantes al mismo. ¿Qué es lo que dije? Las raíces se encuentran a la misma distancia. Este punto se encuentra a la misma distancia del eje de simetría que este punto. La escala no es muy buena, pero es así. Por ejemplo, en este la escala está un poco mejor hecha. Este punto está a la misma distancia de acá que este punto. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, si llamamos x1 y x2 a las raíces, se puede calcular el vértice como x del vértice igual a una fórmula con las raíces. ¿Saben cómo se saca el punto medio entre las dos raíces? Si yo tengo... ¿Alguna vez quisieron promediar su nota del colegio? Si yo me saqué 10... Bueno, eso no es un 10. Si yo me saqué un 10 y me saqué un 6, ¿cómo sé el promedio que me queda? Hago 10 más 6, divido 2, que me va a dar 8, ¿no? El punto medio entre 10 y 6 es 8. Bueno, el x del vértice, el punto medio entre las raíces, se saca de la misma forma. Se hace una raíz, x1, más la otra raíz, dividido 2. Y eso nos va a dar el punto medio entre las dos raíces. Como el punto medio entre las dos raíces es justamente el eje de simetría, es la coordenada x del vértice. Entonces x del vértice igual a x1 más x2 sobre 2. Y si ya tengo el x del vértice, ¿cómo saco el punto y del vértice? Para sacar el y del vértice, lo único que hay que hacer es reemplazar este x de vértice que nos dio en nuestra función cuadrática. Entonces el y del vértice va a ser la función, en vez de dx, de x del vértice. ¿Vieron cuando se dice función de 1? Es cuando se reemplaza x por 1. Bueno, acá se reemplaza x del vértice. Eso es todo. Ya vamos a ver en los siguientes ejercicios cómo se utiliza esto prácticamente. Hasta el próximo video.